Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a la doctora Alba y al doctor López nuevamente con nosotros acá en el grupo. Decirle a ustedes, Alba y López, que estamos trabajando con 10 estudiantes de medicina de los semestres sexto y séptimo, trabajando con el tema de investigación de síndrome metabólico y cáncer. Por ahí las líneas y los temas de trabajo. Entonces hoy teníamos previsto escuchar a Viviana, Juliana, Víctor y Samara. Y no sé, le pregunto a López si él trae su trabajo para presentar y a la doctora Alba. Lo último que me revisó, doctor, hasta donde habíamos tenido, no había, mandé a mi tutora y no había tenido el tiempo ella de ayudarme en eso. Entonces todavía no lo tengo esa parte. Ya de acuerdo, entonces me van a ayudar a hacer la crítica a los trabajos que se van a presentar. Y para el próximo sábado, si pueden, entonces traen sus arreglos para que lo presente, ir avanzando con el tema. Ya, doctor, listo, entendido. Alba, te escucho. Alba, quiero verte y escucharte. Alba, ¿me escuchas? Desactiva el micrófono, Alba. Se ve que está entrando y saliendo, parece que tiene problemas con el internet. Bien. Bueno, esperemos que en algún momento Alba se logre unir. Entonces, para no perder más tiempo, le doy la palabra a Samara para que abra la ronda de presentación de su trabajo y vamos a estar muy atentos los demás para hacerle la crítica científica. Samara. Só um minuto. De acuerdo, Alba. Muy bien, Samara. Recuerden que hemos estado trabajando en la introducción del trabajo y esa introducción habíamos quedado que tenía 4 o 5 momentos importantes. Un primer momento donde yo establecía en qué contexto de la investigación, en qué lugar se estaba desarrollando el tema que iba a desarrollar, es decir, el problema que se estaba dando en la práctica o en la teoría, cuál era el contexto. Un segundo momento, por así decir, qué especialidad era la que tenía que resolver este problema. Planteábamos también, dejábamos claro, sin tener que mencionar, pero sí manejábamos dos conceptos que era objeto y campo. Es decir, hablábamos sobre lo más grande y sobre lo más pequeño de nuestro trabajo. Y en ese hablar nos encontrábamos que existían inconsistencias teóricas y teníamos alguna idea de las inconsistencias prácticas. Esas inconsistencias que teníamos daban lugar a una contradicción que se estaba presentando y la contradicción me generaba el problema científico. Entonces, en esa línea te escuchamos, Samara. Ok, doutor. Então, em minha proposta de trabalho foi sobre o síndrome metabólico e o câncer de mama. Aí a situação, o problema e o contextual, eu isso sobre aumento da incidência do síndrome metabólico e do câncer de mama com síndrome metabólico. Que me trabalham, eu pone que a porcentagem
que do síndrome metabólico, que hoje na população total mundial já é de 20 a 25%, e da América Latina de 20 a 30%. Aí, na população de estudo do meu trabalho, isso é baseado em países desenvolvidos, que é onde tem mais incidência. Então, eu creio que no Brasil seria uma melhor ideia de usar com população de estudo, porque aqui não é essa população. Aí, inconsistências teóricas e empíricas, eu ia ser... Tá, não sei seguir a ordem, doutor. Então, eu ia sobre a síndrome metabólica e o câncer de mama, sobre a grande incidência que tem dos dois, e o alto índice de mortalidade que tem em câncer de mama. E no meu estudo, na minha introdução, eu encontrei nos artigos que eu encontrei, várias causas prováveis do aumento da incidência do câncer de mama em pessoas com síndrome metabólica. Então, a proposta do meu trabalho seria entender melhor essa relação a relação que há no aumento de câncer de mama em pessoas que já padecem de síndrome metabólica e tratamentos que podem ser aplicados no síndrome metabólica que, por consequência, vão atuar também diminuindo a incidência de câncer de mama, que eu já encontrei um artigo que está estudando isso, como o síndrome metabólico vai causar o aumento do câncer de mama, tratando o síndrome metabólico diminui a prevalência do câncer de mama. De acuerdo. ¿Cómo tú enfocaste la contradicción y el problema? A contradição? Eu encontrei várias causas prováveis disso. Então, na proposta do meu trabalho, estabelecer uma causa mais específica, porque em cada artigo que eu encontrei, habla de uma probabilidade, hormona, aumento de triglicéridos, o tempo de exposição a certas hormonas, cada um falou de uma coisa diferente. Então, a proposta de mim é estabelecer um motivo, buscar um motivo mais exato, porque cada um joga uma probabilidade, pero eu diria que não é seguro que pode ser isso. Quiero que me leas textualmente el problema científico. Querem que eu compartilhe a pantalla? Si quieres. Deu certo? No sabe. Eu não sei, doutor, não aparece aqui nada, tá certo? No aparece. No te mortifiques. Lo tienes ahí abajo, parece. Não, já tá apresentando. Já tá aqui, ó. Você está apresentando. Não sei fazer isso. Não, doutor, cancela. Não sei fazer isso, não. Ô, Tamara, tentar abrir hoje agora. Tentei agora você tentar abrir hoje para ver se funciona. Onde está o teu trabalho? Aí. Deu certo. Ahí se ve, Tamara, se ve bien. Então, doutor. Então, o que você estava pedindo? Entonces. Cadê? Doutor, ao meu ver, o problema do meu trabalho
seria o aumento que há de casos de câncer de mama em pessoas que já padecem de síndrome metabólica. Eu não sei. Aqui. Então, para mim, o problema do meu trabalho seria o aumento disso. Que aqui, ó, tem um risco de 58% maior de ter câncer de mama em pessoas que já têm síndrome metabólica. Ao meu ver, o problema do meu trabalho seria esse o aumento que existe nesses casos. Francineudo, ¿qué características debe de tener un problema científico en su redacción? Francineudo. Ah, perdão, prof, o microfone estava desligado. Seria pico? Ah, partimos de la pregunta de investigación. ¿Qué quiere decir pico? População, intervenção, ocupação e seriam os resultados, final. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? A população seria a definição de problema de um contexto geral como um todo. A intervenção seria tratamento, as causas e etc., que envolve todo a definição de problema. E a comparação seria as intervenções, como que o investigador hace para melhorar em trabalho investigativo. E os últimos seriam os resultados. E resultado teria para a clínica e para a sociedade ou económicamente. Es isso que entiendo. Muy bien. Entonces, ahora cuando vamos a redactar el problema, casi siempre tenemos la pregunta científica ahí. Y esa pregunta científica está en función de la P, del recurso pico. Y pico, la P significa población o problema. La I, la intervención, si es una intervención de diagnóstico, de prevención, de tratamiento. La C, si tengo un grupo comparativo o no. Y la O de outside, que significa resultado. Es decir, si lo que yo quiero es disminuir la morbilidad, la mortalidad, aumentar la esperanza de vida, mejorar la calidad de vida. Es decir, ese resultado que yo estoy esperando que ocurra. Y en función de esos 4 elementos, yo redacto mi problema. Ahora, José Manuel, ¿qué otro elemento tiene que tener implícito el problema científico? Implícito, o sea, en el problema entre el objeto y el campo, eso sí tiene que estar dentro del Tiene que estar definido el objeto y el campo. ¿Qué más? Después, como dijo, pico, recurso pico y... No, ¿qué más sería? ¿Con quién se relaciona el objeto y con quién se relaciona el campo? El objeto es lo grande, o sea, lo que vamos a estudiar en grande, y el campo es el pedazo en el que vamos a enfocarnos, el grupo en el que vamos a enfocar. Muy bien. ¿Y con quién se relaciona el objeto y con quién se relaciona el campo desde el punto de vista metodológico? No, no entiendo esa parte. Ah, el objeto lo relaciona. ¿Alguien sabe? Le damos la bienvenida también a Delia y a Sergio, que se incorporaron al grupo. ¿Alguien sabe con quién se relaciona también el objeto y el campo? No podemos olvidar que el objeto está relacionado con la variable dependiente y el campo casi siempre constituyen las variables independientes. O dentro de mi campo tengo el campo propio como mi variable dependiente y dentro otras subcategorías que podrían ser las independientes. Pero la mayor parte de las veces en el problema científico dejamos delimitado objeto y campo que implican variables dependientes e independientes. Esa independiente tiene otros indicadores, otras categorías.
Entonces, Samara, yo te pido que para la próxima presentación y la próxima redacción de tu introducción, ese elemento lo incluyas. A ver, vamos a escuchar a Felipe. Olá, doutor. Felipe, házmele la crítica. Házmele la crítica. Sí, pon la cámara ahí para verte. Házmele la crítica a Samara. Então, não sei, não sei quedou claro. Pode mirar a mim? Ah, yeah. Sí, te veo, te veo. Não sei se quedou claro a contradição do problema. Não mirei isso. E também não sei também se pode acrescentar mais algumas informações, não? Porque ficou um pouco raso, não sei. Devido a solamente lá câncer de mama, esse lado de interação com o alto, com o maior, o grande, parece que não sei, não entiendo. Le faltó. Yo coincido también con Felipe. Yo creo que Samara tiene que tratar de sistematizar un poco la información. ¿Qué quiere decir sistematizar? Unificar criterios. ¿Para qué? Para una vez que tú redactes 3, 4, 5 párrafos iniciales, ya caigas en las inconsistencias, en las limitaciones del estudio teóricas y prácticas y queden bien definidas esas limitaciones. Recuerden que siempre les he dicho que esas inconsistencias son las que me van a permitir llegar a las variables y llegar a los objetivos del problema, porque esas inconsistencias yo tengo que darle salida con la investigación y tienen que estar en mis conclusiones. Por tanto, es importante esta primera parte, dejar bien claro dónde están las inconsistencias, punto de partida de la revisión de los 10 artículos. Yo no voy a poner los 10 artículos en la introducción, yo voy a sistematizar esa información en 4 o 5 párrafos. Recuerden que la introducción la vamos a hacer en 10 páginas. La introducción nos tiene que quedar en 10 páginas, ni en 9 ni en 11. Nos tiene que quedar en 10 páginas. Por tanto, yo tengo que ir sistematizando la información. Tengo que ir analizando bien y sintetizando. Método teórico, análisis, síntesis. Entonces, les pido, Samara, eso. Samara, una vez que tú tengas las inconsistencias, por supuesto que has dicho que hay una especialidad, que no la sentí bien, no sentí bien cuál era la especialidad. Hay una especialidad que es potencia para resolver el problema. Y entonces por ahí se va generando la contradicción. La contradicción, recuerden que son dos elementos que son antagónicos, que son contrarios. ¿Para qué yo quiero la contradicción? Porque de ahí me sale el problema y yo con mi investigación tengo que resolver la contradicción. Tengo que buscar una solución para resolver esa contradicción. ¿Entendimos eso? Tamara. Oi. ¿Entendiste? Entonces, yo necesito que me arregles todo eso porque ya para el próximo sábado tenemos más avance de información. Es decir, que hay que ir arreglando, agarrando la idea. Ya yo te hice la crítica por escrito. A todos le hice la crítica. Todos tienen que cambiar eso que yo les he puesto. Entonces, ir mejorando esa introducción para que a lo sumo, finales de mayo, ya la introducción tiene que estar hecha. Sí, doctor, la pregunta... Entonces vamos a escuchar... tengo una pregunta. La población que ella escogió fue Brasil, pero no está enfocada en qué sector, porque Brasil es muy grande y tendría un campo muy grande. Samara. Oi. Respuesta a eso. Ai, doutor, sei lá, meu estado, Tocantins.
tenemos que ser cuidadosos y eso lo mencionamos en la actividad pasada. Não. El contexto de la investigación tiene que ser factible, tiene que ser viable, tiene que ser congruente conmigo. Esse é o problema, tem que ser viável, pero eu estou acá e o estudo é melhor em países desenvolvidos. Então, como vou fazer? Esse foi o problema, No, ser viável. si tú mencionas en la propia bibliografía, y ya Francineudo, Felipe, Fagno, no recuerdo bien, José Manuel, han mencionado que en Santa Cruz hay un 34, un 40% de obesos. Es un problema. Que seja Santa Cruz. Y el cáncer de mama es un problema acá en Santa Cruz. Entonces, aquí es donde tú vas a estar 3 años, todavía te quedan estar acá en Santa Cruz. Entonces, yo creo que el contexto tendría que estar más contextualizado a Bolivia y aquí al departamento. Es decir, porque se te queda fuera lo otro. Es decir, lo otro se quedaría en países desarrollados, se quedaría siempre en revisión bibliográfica, porque no te vamos a liberar para que te vayas allá a Europa o a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que el contexto está más local acá nosotros en el territorio cruceño. Entonces, es algún elemento que Juliana te sugiere que hagas cambios ahí. ¿De acuerdo, Samara? Sí. Entonces le damos, no sé, doctor López, doctora Alba, que si escucharon el trabajo, si quisieran hacer algún comentario. Bueno, asumo que no. Entonces le doy la palabra a Juliana. Juliana, tú misma. Ya, voy a tratar de compartir mi pantalla también. Ya, ¿sale? No sale. ¿No? Ahora está saliendo, está saliendo. Está cargando Ya. ya. Ya, Juliana. Bueno, yo comienzo con lo que es la introducción, pero hablo primeramente de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles y menciono que tienen un nivel alto de se puede decir así, de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Doy un poco de estadísticas, tanto a nivel mundial en el año 2012, que alcanzaron al 56 millones las enfermedades crónicas no transmisibles y de las cuales el 68% fueron causas de muerte. A partir de eso veo que hay un problema tanto a nivel mundial y por ello se comienza a investigar en sí de lo que es el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible. Y el cáncer también habla sobre los descensos de los pacientes con cáncer en general, y muestra que el 70% ocurre tanto en África, Asia, América Central y Sudamérica. Y los registros son de 1,3 millones de muertes por cáncer. Entonces, debiendo a estas estadísticas, yo quiero enfocarme en un cáncer específico y demuestro lo que es el cáncer de esófago. Y el cáncer de esófago lo quiero relacionar más que todo con lo que es el síndrome metabólico. Si existe una relación, quiero investigar si existe una investigación entre el cáncer de esófago y el síndrome metabólico. ¿Por qué comienza esta duda? Comienza esta duda porque el cáncer de esófago es la sexta causa de muerte más común a nivel mundial. Y en nuestro medio, en Santa Cruz, Bolivia, hay unas estimaciones, ahora estoy buscando, ¿dónde lo coloqué? Hay unas estimaciones que hablan que en Santa Cruz se encuentra el índice más alto de
de pacientes con, acá está. Se observó un índice elevado en pacientes con obesidad. Eso quiere decir que en un futuro se encontrará un índice mayor de pacientes con síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico tiene un factor que es el índice de masa corporal. Entonces se tomó ese tema, y también porque estudios del ETSA del año 2016 demuestran que en Santa Cruz hay un índice incrementado de sobrepeso y obesidad tanto en mujeres como varones, pero las mujeres se encuentran como en primer plano, si se lo puede decir así. Y las cifras que se logran demostrar en estos estudios mencionados demuestran que Santa Cruz y Beni son los departamentos con mayor población de obesidad y sobrepeso en Bolivia. ¿Pero por qué tomó Santa Cruz? Porque el tema de que tiene más población, mayor cantidad de población. Entonces, por eso se toma Santa Cruz y porque sería más factible para el estudio hacerlo aquí. El problema es que existen limitaciones de estos estudios sobre la relación del cáncer de esófago y el síndrome metabólico, y por ello se quiere realizar esta investigación. Entre las inconsistencias que puedo encontrar es que el síndrome metabólico, dicen algunas investigaciones, que se da mayormente en pacientes de sexo femenino, pero el cáncer de esófago se da más frecuentemente en pacientes de sexo masculino en edad mayores a 55 años de edad. La especialidad que podría dar solución a este problema es la oncología, que estará enfocada en los pacientes con cáncer de esófago, y de esta manera se puede determinar si estos pacientes con cáncer de esófago han presentado o presentan antecedentes de síndrome metabólico y que por ese problema hayan desarrollado lo que es el cáncer. También coloco que podría estar acompañado de lo que es la endocrinología, para saber el porcentaje de pacientes que llegaron a tener síndrome metabólico y por ese problema lo han tenido que derivar a la especialidad de oncología, porque hayan desarrollado el cáncer de esófago. Y la pertinencia que tiene este estudio es que contribuirá con la precisión diagnóstica de futuros casos, aportará con el crecimiento de la ciencia a nivel Bolivia, y permitirá incluir en la sociedad boliviana la idea de que existen enfermedades mutuamente existentes, como ser el tema del síndrome metabólico y el cáncer. Y ahí están las bibliografías. ¿Quién quiere hablar? Sergio, te veo ahí bien corradito, Sergio. Sí, doctor. ¿Hay un rango de edad que se está tomando para la investigación? Sí, era una parte de las inconsistencias que tengo al final del estudio, que habla sobre que pacientes varones, se da mayormente el cáncer de esófago en pacientes varones de 55 años de edad. 55 años. No. ¿Alguna otra cosa, Sergio? El objetivo, ¿me podría repetir, por favor? No lo pude escuchar bien. El objetivo de la investigación. Todavía no he realizado objetivos, estamos en parte de introducción, pero el objetivo es buscar o hallar pacientes con cáncer de esófago que estén relacionados con el síndrome metabólico y llegar a darles una mejora o una mejor calidad de vida a estos pacientes. Y de esa manera poder prevenir, de cierta manera, el síndrome metabólico para poder disminuir las prevalencias de cáncer de esófago. Perfecto. Solo eso, doctor. Ya, de acuerdo. Delia. ¿Dijo que mandaron la fotocopia de la pintura? Cierra la cámara, Sergio. Listo. Cierra la cámara, Juliana, para que Delia nos comente. Desactiva el micrófono, Delia. El micrófono, Delia. Delia, el micrófono, no te escuchamos. Desactívalo o actívalo.
Delia, tienes activado el micrófono. José Manuel, ¿qué te pareció la introducción de Juliana? Sí, doctor, me parece que estaba bien ordenada, solo que me parecía un poco general que tomaba las enfermedades crónicas no transmisibles, pero como introducción yo creo que sí estaría bien para ponerlo. Eh, Otra cosa que sí tenía duda era que creo que Juliana en su trabajo lo que entendí iba a ser que los pacientes que estaban en endocrinología, ¿cuántos de ellos han sido referidos a oncología? Entonces, yo creo que eh, yo creo que no va a encontrar mucha población con cáncer de esófago que haya sido, o sea, se ha detectado cáncer de esófago y derivado a oncología. Yo creo que más van a ir directo a oncología los casos, porque no todos van a desarrollar síndrome metabólico, ¿no? Entonces, creo que ahí debería definir un poco mejor lo que está No diciendo. sé, quizás los médicos pudieran ayudarnos en ese sentido, Sergio López, Alba y Delia, nos podrían ayudar en el sentido de que a mí también me surge la duda de un paciente con cáncer de esófago. Si yo estuviera en Cuba, me estoy imaginando que al que le va a llegar ese paciente, porque va a venir con disfagia, al que le va a llegar o bien es el generalista o bien le llega el cirujano. Es decir, la mayor parte de las veces cuando se sospecha la enfermedad, quien lo ve primero, me parece que no es el oncólogo y es el cirujano. Y después se lo derivan a oncología. No sé cómo será, cómo lo han visto ustedes acá, los médicos bolivianos. ¿Qué pasa con la tecnología de Alba, Delia? Sergio, en ese sentido, Sergio, ponte un momentico en cámara, Sergio. Desactiva el micrófono, Sergio. Ya. Hola, doctor. Ya, Sergio, ¿dónde en tu experiencia, que no es mucha porque tú eres médico joven, el cáncer de esófago acá en Santa Cruz, ¿a quién sería el primero que le llega? Es una patología para tercer nivel, doctor. Primero lo ve lo que es el gastroenterólogo. Bueno. Sí, primero sería él es el especialista específico, doctor. Sí, yo creo que sí. Debe ser el gastroenterólogo, entonces la gastroenterología, la que haga diagnóstico y después lo remite con oncología, cirujano oncológico o oncología, una vez que ya tiene el diagnóstico. Una vez que tiene el diagnóstico. Doctor, entonces ¿podría relacionarlo a ellos dos, el gastroenterólogo con el oncólogo? No, me gustaría que lo dejara con el gastroenterólogo. Tenemos que ser unicistas. Ya, ok. Entonces, lo hace con gastroenterología y por supuesto que ahí vamos a tener un dilema. Una vez que vayamos con gastroenterología y si no encontramos la población ahí, la encontramos en la oncología, pues cambiamos de especialidad y no hay problema. Pero siempre vamos a dejar una sola, no vamos a poner dos. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Otra cosa, José Manuel. No, doctor, eso sería todo. Francineudo. No, doctor. No, a partir de la próxima actividad, aquí no hay no. En esta actividad, todos tenemos que criticar. Es parte de la investigación, la crítica científica, la crítica de los artículos. Es decir, estamos obligados a ir viendo
categoría por categoría y ver dónde está el problema. Y tenemos que hacer la crítica sí o sí, porque si no, no crecemos. Si le decimos a Juliana que todo lo que tiene está muy bien, Juliana lo presenta así a una revista y se lo viran enseguida. Entonces, a partir de la próxima actividad, todos los que estemos acá tenemos que dar la opinión o al que yo le pregunte, porque en función del tiempo tampoco podemos extendernos mucho. Entonces, yo sí te voy a decir, Juliana, algo. Tú partes en la primera palabra que tienes. Juliana, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Actívate ahí, activa la cámara. El primer párrafo comienza, esta introducción. No, eso sobra, eso sobra. Ahí, si tú quieres, comienza, las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen hoy, ta. En segundo lugar, sabes que no nos gustan las siglas. Por tanto, 0 sigla, a no ser una sigla imprescindible, que no tenga ninguna manera de escribirlo de otra manera. Sí, doctor, es que pasa que, perdón que lo corte, es que pasa que ahí puse siglas, pero le seguía de lo que se refería la sigla. Sí, yo no quiero eso. Usted pone enfermedad crónica no transmisible o enfermedad no transmisible. Ya. De una de las dos maneras. Fíjate que tienes ahí dos siglas, enfermedad crónica no transmisible y debajo pones enfermedad no transmisible. Te vas a quedar con una de las dos, con la que más se menciona en la literatura. ¿Ya? Sí, ya, doctor. Pero a manera literal, no de sigla. Utilizaste muchas veces la primera persona. Yo quiero, yo esto y yo lo otro. Recuerden que en la investigación la primera persona está prohibida. Hablamos siempre en tercera persona, tanto en el informe oral como en el informe escrito. Hablaste de que el índice de masa corporal era uno de los componentes del síndrome metabólico y yo no lo recuerdo. Es decir, el síndrome metabólico tiene la obesidad abdominal, ¿verdad? Tiene la obesidad abdominal como criterio. Pero el índice de masa corporal, claro que lo vamos a tener porque estamos hablando de obesidad y también vamos a tener una variable independiente, pero no como criterio del síndrome. Bien, definir el tema de la especialidad y recordar también de que no se aceptan párrafos con menos de 6 líneas, ni párrafos con más de 12 líneas. Eso está prohibido en la investigación. Cuando hay un párrafo de 3 líneas, es como que no era necesario escribirlo. Por tanto, vamos a unificar párrafos ahí, ideas, o vamos a florear un poquito hasta que llegue a 6 líneas, para que no nos lo critiquen. ¿De acuerdo? Bien, le damos la palabra a Víctor. ¿Con cuánto me quedo? Bueno, eso te lo digo luego. Ya, doctor, gracias. Víctor, vamos. Víctor. Sí, doctor. Vamos, la presentación de su trabajo. Para Víctor quiero escuchar a Facno y quiero escuchar a Francineudo. Ya Facno y Francineudo van a hacer la crítica a Víctor. Vamos, Víctor. Cuidado aí com a crítica, hein? Cuidado. Vamos allá. Doutor, é o seguinte... Ponte en cámara ahí para verte. Ok. Não sei se me vê. No. No, ainda. Ahora sí, ya. Não sei se me vê. Já. Assim, que eu hice? Eu hice pouco do meu aparato anterior, foi voltado à prevenção. Agora, sim, é a prevenção. Allá, em lo primeiro justificativa, eu falei pouco da prevenção do câncer, que é prevenível, com campanha e tudo isso. Agora, eu he cambiado assim pouco o enfoque para o síndrome metabólico. Por que eu hice isso? Então, o síndrome metabólico é nada mais, nada menos que um conjunto de signos e sintomas. Então, com isso, há campo muito vasto para trabalhar em questão da prevenção.
questão de la obesidade, em questão de la menopausa, quando as mulheres adentram na menopausa, há um grande risco de elas desenvolver uma síndrome metabólica. Em lendo um artigo, eu fiz uma anotação, né, que eu já pus em Drive, todavia. O conjunto de síndrome ocorreu na primeira, assim, ele estudo, em 1920. E a primeira conjunto de enfermidades foi hipertensão, hiperglicemia e la gota. E mais à frente se observou, antes de 1950, se observou que teria uma relação dessas enfermidades com a obesidade, né? Então, a obesidade já é um fator de risco para desenvolver certas enfermidades a mais. Então, de aí, já podemos nós outros, como médico em geral, trabalhar em ponto de la prevenção, uma dieta, uma alimentação, a um paciente já predisposto. A patologia de la obesidade tem, estou um pouco nervoso. E hoje são anotações aqui, doutor, para falar. A obesidade também se enfoca também em outro ponto, a cardiopatia, né? Em pessoas obesas se tornam mais suscetíveis a ser cardiopatas, tanto cardiopatas como questão de lipídios, se desregula. E eu tenho mais aqui. A síndrome metabólica, como disse ahorita, é um conjunto de várias enfermidades. Obesidade normal, taxa de glicerídeos em sangue acima de 150, o colesterol, HDL, acima de 40. Um ponto que eu queria enfocar é tanto a prevenção, mas em pacientes que são assintomáticos. São estes pacientes que nós outros não sabemos como tratar. Só quando ele chega a nós outros já em pior estado. Eu pus aqui em meu artigo sobre estes pacientes. Eu não pus, mas eu leí em uma parte que 50% a 48%, 50% de pessoas não sabem que tem diabetes. A OMS, 50% da população do mundo, 48% não sabe que tem diabetes. E lo têm, ou seja, eles, sí ou sí, são assintomáticos. Então, de aí, qual é o que podemos fazer nós outros? Se nos chega um paciente acima do IMC, né, de la massa corpórea, nós outros já vamos valorar ele, de modo que não seja predisposto a ter uma enfermidade cardiopata ou que seja um perfil lipídico desregulado. E deixa eu ver. Eu falei que as mulheres acima de 50 anos não são mais predispostas com menopausa. Acho assim, además, eu acho que um dos problemas maiores são os pacientes que são sedentários, né? Falei de obesidade, mas os pacientes que são sedentários também é um enfoque muito grande. A idade, paciente acima de 50, 55 anos, já tem que ter uma atividade física mais regular, o dia a dia, para não desenvolver. E do mais é isso, doutor. Creio que se tinha um ponto aí que me olvidei. Fagno, te escuchamos, Fagno. Sim, doutor. Doutor, a meu ver, só faltou aclarar um pouco mais o problema científico. Vamos, Víctor.
Sí, ¿Cuál es el de problema? los problemas, el problema científico que eu puse aqui foi, em final do meu artigo, foi uma pergunta. Assim que, a lo largo do tempo, os cambios no estilo de vida são suficientes para prevenir a síndrome metabólica de las pessoas de risco que padecem. Então, aí são o problema, né? Se eu vou a lograr ter menos risco com atividades ou não, né? Com o câmbio de alimentação, na dieta. É mais ou menos isso, doutor. Eu pulso. Tacno. Sim, doutor. Então, seria voltado mais para a prevenção, não? O problema. A prevenção para que não se desenvolve. Sim, todo é mais voltado à prevenção, eu falei. Agora está claro. Francineudo. Uma outra observação também, e também em forma de pergunta, que queria ser meu colega, é que ele falou que a prevenção para as mulheres pós-menopáusicas, arriba de 50 anos, e sedentária, mas Pedro também falou em pacientes com cardiopatia. Então, eu queria saber se ele vai trabalhar na prevenção dessas mulheres pós-menopáusica sedentária ou com pessoas que têm síndrome metabólica que podem desenvolver a cardiopatia. Ou se vai se trabalhar em los dos. Então, e aí, no próximo avance, eu vou eleger um deles e eu pus aqui, aberto, não? Que no caso das mulheres, que se pode desenvolver, e as pessoas que têm sedentarismo e desenvolvem a cardiopatia. Isso vai se quedar um pouco aí em este ponto, porque eu vou elegir meus artigos e estudos mais aqui, onde eu vou a seguir, por aí. E a outra é a pergunta que todo hace, onde vai trabalhar? Se acá em Santa Cruz, em estado de Bolívia, ou Brasil, como vai ser? Eu vou buscar mais artigos voltados a Santa Cruz, porque, como o doutor Aurita falou, em Santa Cruz tem 40-38% da população obesa. Então, se lo busco melhor, aí, lo encontro que, na população que é obesa, lo encontro aí um paciente com síndrome metabólica, nem que seja de diabetes, ou com perfil lipídico, ou cardiopata, por aí, aí. Então, hay que buscar. Ya. Ya. A ver, Víctor, ponte ahí, Víctor. Víctor, cardiopata no se dice cardiópata. Cardiópata. ¿Verdad? Suena fea la palabra. Entonces, me parecía que hoy me estabas defendiendo la idea científica. Me parecía que era el primer día de trabajo, donde defendiste la idea de qué es lo que querías hacer. Pero ya no estamos en ese punto. Ya nosotros defendimos una idea y ya tenemos objeto y campo definido. Entonces quiero que para el próximo encuentro nos quede claro en tu discurso, que va a ser el próximo sábado, nos quede claro en tu discurso cuál es el objeto, el campo, es decir, lo grande, lo pequeño, cuál es la especialidad que va a dar la solución a eso, en qué contexto se va a desarrollar eso, cuáles son las limitaciones que tiene tanto teóricas como prácticas, las inconsistencias, cuál es la contradicción y cuál es el problema. Es decir, ese es el punto 4 de la rúbrica que ustedes conocen, que la tienen. Esa rúbrica ya la empezamos a manejar y son los puntos iniciales que me dan salida al problema. Si yo no desarrollo eso, estoy siempre medio que perdido, no logro saber lo que quiero. Y yo, para tener bien la investigación bien definida, tengo que determinar estas categorías. ¿Entendido eso? Ok, doctor. Recordarte también que el síndrome metabólico está constituido, como lo dijiste la segunda vez, por varias entidades, pero nunca es por signos y síntomas, ¿ya? En algún momento al inicio dijiste que estaba constituido por síntomas y signos.
No, el síndrome como sí, solo. Síndrome es signos y síntomas, pero síndrome metabólico ya me lo conforman enfermedades, la hipertensión, la diabetes, los complementarios, porque tengo que hablar de triglicéridos, ¿verdad? Entonces, está constituido por una serie de factores. Muy bien, Víctor. Le damos la palabra a Viviana. Quita la cámara ya, Víctor. Ok. Doctor. Ahorita lo busco en mi trabajo. Espérame. ¿Qué estoy haciendo? Uy. Voy a mostrar. A ver. Ahora, doctor. ¿Se ve? Espérame. Se ve. Se quiere ver. Se quiere ver. Ya, ahora sí. ¿Empiezo por el resumen, doctor, o directamente lo que usted mandó aquí ya? No, acuérdese que estamos determinando los primeros elementos para llegar al problema. Ya. Mi trabajo en la parte de introducción puse que la depresión se ha relacionado con alteraciones del metabolismo, de la glucosa. Bueno, mi tema era depresión en síndrome metabólico. Metabólico en la ocurrencia de varios factores de riesgo cardiovasculares que se han desarrollado en concurrencia de varios factores fisiopatológicos. A nivel de atención se da en el segundo nivel en los hospitales. El paciente está orientado en segmento menor sobre la población en menor cobertura. En ellos reciben para el diagnóstico del tratamiento en los pacientes que no pueden ser resueltos en el nivel primario. Generalmente han expresado que están relacionados con los servicios clínicos de los hospitales, que también suele llamarse en el consultorio especialidades. En el método clínico es una secuencia de forma ordenada de acciones de los médicos que van desarrollando para generar el conocimiento de la era científica y van a manera aplicada que se da en los pacientes con el propósito de establecer un posible diagnóstico que se van a recuperarse de la enfermedad de los posibles síntomas. Aquí no sabía, doctor, la especialidad, no sabría decirles, no sabía cómo ponerle si era para psiquiatría o para endocrinología, pero yo elegí para endocrinología. La especialidad médica está asociada con la nutrición de una forma sencilla para los médicos a través de las glándulas que se producen, como también en el sistema nervioso, digestivo, reproductor, cardiovascular y el mal funcionamiento de nuestros días, como diabetes, obesidad, trastornos de ansiedad. Es un gran refuerzo de la área debido a los nuevos cambios, hábitos de vida o estilos de vida, como enfermedades crónicas no transmisibles. El síndrome metabólico está asociado por signos y síntomas que conforman el síndrome metabólico, que son dislipidemia aterogénica, hipertensión arterial, obesidad, hiperglucemia, junto con un estado inflamatorio protrombótico. Es la asociación de alteraciones relacionadas con el aumento de factores de riesgo cardiovascular
de diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares. Por tanto, el diagnóstico clínico que se identifica a las poblaciones con elevados factores de riesgo cardiovascular, aunque aparece mayormente en la población físicamente, con el estilo de vida, sedentarismo, con dietas, se caracteriza por un exceso de aportes de nutrientes, generalmente que con ese estilo de vida. Por eso se extendió en otros países por vía de desarrollo en el síndrome metabólico y se convirtió en uno de los principales problemas en el siglo XXI. La prevalencia es significativa en la población infantil y adolescente. Se debe tomar en cuenta la presencia del síndrome metabólico. Ay, ¿dónde voy? Ay, me perdí. Metabólico. Se utiliza la triada patológica en este criterio para diagnosticar al paciente con síndrome metabólico. Se debe presentar menos de 3 determinantes riesgos cardiovasculares de la obesidad, obesidad abdominal, triglicéridos, niveles reducidos de colesterol, HDL, hiperglucemia o aumento de la hipertensión arterial. Por lo general, el diagnóstico clínico de la exploración incluye, además de una exploración general de la medición de peso, la talla, el índice de la masa corporal, el perímetro de la cintura, presión arterial, determina los perfiles lipídicos, glucémicos del paciente. Esos datos normalmente es suficiente para confirmar el diagnóstico. Aquí no sabía si ponerle también insuficiencia, como vi en el trabajo también, pero puse para la medicina empírica o naturaleza. El síndrome metabólico es una condición crónica plurimetabólica cuyo producto resulta ser una combinación de factores ambientales con un estilo de vida, saludables, de dietas hipercalóricas, sedentarismo, que se desencadena en un deterioro de estado de salud general, afecta en hombres y mujeres con algunas diferencias. Ay, me perdí. De respecto al sexo, en edades que van en adolescencia hasta la tercera edad. En la actualidad, dentro de una consulta médica y la intervención fisioterapéutica, es común observar en pacientes con serios problemas de la salud de hipertensión, diabetes mellitus 2, enfermedades cardiovasculares, arterioscleróticas asociadas al síndrome metabólico. La cifra actualmente muestra un aumento considerable en la población con obesidad y enfermedades asociadas al punto de calificar este padecimiento como pandemia. La Organización Mundial de Salud para el tratamiento entre adultos, el ATP y la Federación Internacional de Diabetes se establece como claros criterios de diagnóstico. Permite encaminar tratamientos como mirar, eliminar los factores causantes. Viviana, sí. Quiero que me llegues ya a las inconsistencias. A la potencial de especialidad. ¿O cuál, doctor? Sí, a la especialidad que va a darle salida, pero también a las consistencias, a las inconsistencias, a las limitaciones que tiene la teoría y la práctica. ¿Qué especialidad es la que va a darle salida a esto? Endocrinología. Ten en cuenta que si es depresión, el síndrome metabólico, quizás le lleguen más los casos a los psiquiatras, como tú decías.
Y tenemos a la Sí. profesora Valentina Jordán, que es muy abierta a cooperar y trabaja con pacientes, es decir, que sería muy factible con ella hacer la investigación, tenerla como tutora también. ¿Cuáles son las inconsistencias? Doctor, yo me aboqué más a la otra especialidad. No, yo te hablo de todo esto, de toda la teoría esa que tú has escrito, que está bastante amplia, de toda esa teoría, ¿qué es lo que has encontrado como inconsistencia? ¿Qué es lo que has encontrado como donde tienes que enfocar tu investigación? Yo pienso que debe ser por el trastorno de ansiedad que los pacientes al tener este síndrome metabólico también, ya que el paciente a veces está deprimido o tiene problemas, le entra esa ansiedad de comer. ¿Cuál es la contradicción, Viviana? La contradicción. No he hecho esa parte, doctor. ¿Cómo? Dime el problema. Léeme ahí el problema científico. Doctor, pasa que hasta ahí nomás lo terminé. No, eso que tú me estás presentando, Juliana, lo quiero el sábado que viene junto con Víctor. Lo quiero bien delimitado. Esto es lo mismo más o menos que lo que teníamos la otra vez. Entonces yo quiero que tú me hagas la introducción, que tú me la hagas y me delimites bien el punto 4 de la rúbrica, los elementos que tiene el punto 4 de la rúbrica. Yo quiero que me los hagas bien clarito ahí, sin que me sea fácil llegar. Fíjate que hasta este punto tendremos realizadas 4 páginas a lo sumo, 4 o 5 páginas, no más, 3, 4 páginas. Por tanto, no hay que escribir tanto, porque es la revisión de 10 o 15 artículos y tú lo vas a sistematizar en 4 párrafos, no más que eso. Entonces, ten en cuenta eso. Samara, ¿qué te pareció? Samara, hazle la crítica a Viviana. Doutor, eu não compreendi muito o objetivo do trabalho, porque quedou muito como lendo e falou muitas coisas e ao final não compreendi qual foi o objetivo. No pudiste comprender. Víctor. Víctor. Sí, doctor. Hazme la crítica científica a Viviana. Doutor, eu meio que me quedei mais ou menos igual a Samara, falou assim meio que muitas coisas e eu me quedei um pouco sem norte para ser uma. De acuerdo. Juliana. Doctor, ella estaba hablando más que todo sobre cardiopatías, a los problemas cardíacos hablaba. Creo que esto ya está por demás. Solamente debería enfocarse en el tema de síndrome metabólico y depresión, que es lo que ella quiere. Igual estaba tomando en cuenta el tema de la derivación al especialista y ella decía endocrinología, pero debería ser más en psiquiatría, que ella se quiere enfocar en pacientes con depresión, ¿no? Muy bien, Juliana. Entonces, Viviana, fíjate lo que te han dicho tus compañeros. Viviana, ponte en cámara ahí. Uy. Ponte tú, no me pongas eso. Fíjate lo que te han dicho tus compañeros. Ellos no lograron precisar la idea central del estudio. No lo logran precisar. A nosotros el sábado que viene nos tiene que quedar claro lo que tú quieres. Y eso queda claro cuando tú partes de tu objeto y tu campo bien definido, que sería síndrome metabólico y depresión, objeto, síndrome metabólico,
y campo de presión, muy fácil. O viceversa, como tú lo quieras ver, en todo el paciente con depresión, déjame ver los factores de síndrome metabólico, también puede ser, depende de cómo tú lo quieras ver. Pero, y teniendo claro que va a ser la psiquiatría, a mi modo de ver, la que va a resolver el problema, porque va a ser el primero que le va a llegar gente con depresión. ¿A quién le va a llegar? Al psiquiatra. ¿Quién lo va a resolver? El psiquiatra. Si él lo tiene que ver con el endocrino, lo remite, pero vuelve con él. Entonces yo creo que la especialidad de resolver esto sí está clara que debe ser la psiquiatría. Tienen que quedarte claras las limitaciones. Si tú te pones a leer todo eso que nos dijiste, ahí están las inconsistencias, ahí están las debilidades del problema, ahí está el problema. Entonces nos tienes que decir tácito 3, 4, 5 elementos que sean inconsistentes, sobre los cuales tú te vas a mover en tu investigación. Porque de ahí va a salir, vuelvo y repito, las variables, los objetivos, etcétera. Entonces necesito que eso nos quede claro la vez pasada. Hay dos elementos, Viviana, que tienes que trabajar muy fuerte, muy fuerte. Cuando tú estás leyendo, Viviana, tú lees sin pausa. Tú lees sin pausa. No hay coma, no hay punto y coma. Es bla, 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 hasta que te cansas. Y tienes que parar porque estás cansada. Y lo denotas, es decir, tú le das a entender al público que estás cansada. Y eso es grave. No puede haber nadie más motivada y menos cansada con la investigación que tú. Es todo lo contrario. Tú tienes que demostrarle al público que tu investigación es la mejor del mundo. Por tanto, no puedes demostrarle nunca que te cansas. Y lo otro, que es un consejo para todos, es la palabra coherencia lógica. La palabra coherente. Yo como persona, en todos los momentos de mi accionar, tengo que ser coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pienso, lo que digo y lo que hago tiene que ser lo mismo. No puedo estar pensando una cosa, escribiendo otra y haciendo otra. Entonces, ahí también me pierdo. No logro ver la coherencia. Entonces, quiero que también trabajes en esas dos categorías para que el próximo sábado eso esté bien pulidito. Si quieres, me lo arreglas, me lo mandas, te lo corrijo y ya el sábado lo haces mucho mejor. ¿De acuerdo? Ya. Ya, entonces vamos a darle, ya nos va quedando poco tiempo, le damos la palabra a Francineudo. Vamos a estar hablando de 3 categorías importantes o 3 leyes importantes de la dialéctica y que se aplican a toda investigación científica. Vamos a ver el poder de síntesis que tiene Francineudo en relación con esto. Ya, vou tentar compartilhar a pantalla, pessoal. Um ratito. No le des donde dice mostrar pantalla completa, porque te aparece distinto. Ya. Tienes que darle a ver ventanas creo que es. Y ahí Una ya te ventana. aparece, sí. Una ventana. ¿Sí? No ainda. Está pasando nada. Está saliendo ya, Francineudo. Está cargando. Mira el mapa conceptual. No, no está saliendo como salió al principio con Juliana. ¿Qué está saliendo, profesor? Dice, você está presentando para todos, pero Está no. saliendo Google, el Google está saliendo. Cámbiale de pantalla a PowerPoint o lo que vas a presentar. Está mostrándonos la ventana de Google ahorita. ¿Y ahorita? Parece que na Samara. Ah, então se eu não sei como hace para compartilhar a pantalla. ¿Puede hacer sin compartilhar, profesor? No, vamos a compartirla para que se vea. Primero, abre el documento que tienes primero. Y cuando lo abras, lo minimizas o te vas a la otra página de aquí de la videoconferencia.
y después que pones mostrar pantalla, ahora sí, está saliendo ahora. Ahora sí, Francineudo. Tá listo o mapa, não? Ya, ahora sí. Já. O tema que eu vou apresentar é a lei de la dialética. E o tema que me tocou, de uma das leis de la dialética, é a lei de Luth e contrário. Acá deste lado eu ponho uma pequena definição que são as leis de la dialética, de modo general, que é uma técnica que tenta descobrir a verdade mediante confrontação de argumentos contrários entre si. Ou seja, a dialética ela vai estudar tudo que para toda coisa que existe há um contrário que nós outros veremos mais adelante como funciona. Em la lei de Luth e contrário, eu ponei cá essa outra definição que seria general desenvolvimento de natureza, de sociedade e de pensamento, que como que se desenvolve a natureza, sociedade e pensamento que compreende todo o universo. E o universo está composto por essas duas estruturas, que seria de um lado lei e lá outro os princípios. Esta lei, esses princípios, se basa em uma lei oposta, que, por general, seria um lado negativo e um lado positivo. Em lado negativo, teria aqui lá a diversidade, que essa diversidade que, por si, vai generar grandezas. Claro que se a pessoa tem a diversidade, vai ter grandeza e oportunidade depois, e se tem grandeza e oportunidade possível, já tem lá a diversidade para lograr. Então, se um depende do outro. Então, se com esses dois conceitos de diversidade, grandeza e oportunidade, eu ponei lá a seguinte relação, que seria a relação de oposição, relação de interdependência e relação de intertransformação. Em esta relação de oposição, ela sempre vai estar em equilíbrio, como, por exemplo, a oposição, equilíbrio e os seguintes conceitos que seria: acá eu ponho morte e vida, ódio e amor, reação e ação, retraso e avanço, água e fogo. Em esse equilíbrio, tomemos como exemplo, em este, água e fogo. Donde há água, é um tema complicado, mas eu entendi assim: donde há água, não pode haver fogo, e donde fogo não há água. Então, se há esses dois, um não vai lutar para que haja um equilíbrio. E a outra relação seria a relação de interdependência. Essa relação de interdependência que, para que um exista, vai necessitar do outro. Ou seja, nenhum existe isoladamente. Não pode existir morte sem ter vida, e tampouco pode existir vida sem ter a morte. Como o outro exemplo também, se tem uma reação, tem uma ação. Se tem uma ação, é uma reação. Então, um é o reverso do outro. E a outra reação seria de intertransformação, que é o oposto do outro tema. E o último ponto seria a relação de crescimento e decrescimento. Tomemos como um exemplo também que a mim me fez aprender mais foi sobre água e fogo. E essa relação de crescimento e rendimento. Onde há água, onde há fogo, se há muita água, ou seja, um ganha e o outro perde, que no caso seria fogo. E onde o outro perde, o outro ganha. Então, essa lei da dialética de Luth e contrário, entendi mais ou menos isso, prof. Que onde há uma estrutura sempre haverá seu oposto, ou seja, um lado positivo e um lado negativo. Muy bien, Francisco. Más o menos esa... Muy bien, creo que ahí está la esencia. No lo quites, no, que no la quites, ya la quitaste. Já lo quitei. Vou tentar assim novamente. É bom que treino meu cérebro para não me olvidar mais. Está bien, Francineudo. Vamos a escuchar a Felipe, que también nos iba a hablar de la misma ley, y hacemos las conclusiones ahorita. Vamos, Está bem, Felipe. doutor. Eu não tenho, o meu computador não tem câmera e nem micrófono, então eu vou filmar a pantalla, já? ¿Cómo cambio eso? Ya te estamos viendo. Sí, pero ¿cómo cambiar para la tela, alterar cámara? Eso. Bueno, mi ley, mi tarea es eso, la ley de la unidad de la lucha de los contrarios. Essa lei é uma lei que tem como origem a sua essência é de la dialética materialista.
e está presente em la como é que é o nome? Filosofia soviética, donde tienen algunas personas. Bueno, e esta lei tem como principal objetivo o estudo do fenômeno em muita conexão. Pero esse estudo sempre vai trazer em seu interior a contradição, ou seja, os contrários. Então, aqui podemos mirar que os estudos do fenômeno em muita conexão levam a los fenômenos. E eu trouxe exemplos do cotidiano, que isso é o que o autor falou também. Por exemplo, o fenômeno como o átomo que está presente na química e também na física, é um elemento que por mais que seja tenha positivo e negativo, toda essa essência é possível o desenvolvimento em la sociedade. Utilizando bem esses recursos, é possível a junção de los dois, o desenvolvimento, como podemos mirar a energia, elementos químicos que através do átomo e o conhecimento das pessoas conseguimos desenvolver. Outro exemplo seria a natureza, dentro da natureza, que em la natureza a essência é que para que quando nasce alguma pessoa e se desenvolve, alguém ou algo se morre e se caduca. Então, isso constitui a lei do processo de evolução. E dentro de isso tem a contradição, os contrários, que é a lei da unidade da luta de contrários. Ademais disso, também temos o exemplo da vida social, onde Lenin, que é o autor da soviético, habla sobre a luta de classes sociais, onde contém como sua teoria o capitalismo, onde a essência do capitalismo tem a burguesia e o proletariado. Ambos são contrários, ambos têm as condições contrárias. Você tem uma pessoa que tem dinheiro, tem condições, pode mandar, o outro não. É tudo ao contrário. Você tem que obedecer, não tem dinheiro e tudo. Pero o conjunto forma o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, pelo menos a essência do capitalismo. Então, é isso. ¿Ya, Felipe? Sí, doctor. Ya, entonces, como a Francinello le dio tiempo, ponte en cámara, Francinello. Cierra tu cámara un momentico, Felipe. Ya. Francinello. Ya, profe. Francinello decía algo interesante y ahora Felipe mencionaba también otra cosa interesante. Francinello decía de que esta ley de unidad y lucha de contrarios se aplicaba en cualquier fenómeno de la naturaleza. Sí. Es decir, que no era algo propio de alguien, sino donde quiera que yo me muevo, ahí está la ley. Y Felipe se fue un poco más a filosofar sobre las teorías un tanto soviéticas y un tanto mostrándolo desde el punto de vista de los sistemas, el capitalismo, quizás el socialismo, y no es la intención en la investigación. Es decir, en la investigación tenemos que verlo como una ley que se aplica a todo fenómeno de la naturaleza. Entonces, Francinello, en este sentido, ¿cómo tú aplicas esta ley en tu investigación? Haciendo una relación sobre esto,
eu levo para o lado de chegar a uma conclusão. Como eu vou começar falando por mim, por exemplo. Em início eu não teria a vocação para ser a investigação, porque não me gostava e, ademais, pensava que era muito complicado. Pero, relacionando com a lei, ver que tudo tem seu contrário, tem seu lado negativo e seu lado positivo, agora, para mim, está sendo muito interessante e creio que a parte negativa se passou a começando a andar pelo lado positivo. Mira qué interesante. Esa es una mirada, ¿verdad? Esa es una mirada holística, integradora. Pero yo quiero un poco más particular, un poco más a la investigación. Vuélveme a hablar de la contradicción de tu investigación. Fíjate que Felipe fue explícito y habló de que todo estaba implícito en la contradicción. Háblame de la contradicción tuya, háblame de esos elementos. Vuélvenos a refrescar eso. De la contradição de minha investigação. E na contradição de minha investigação, estava trabalhando, que apesar dos novedosos tratamentos farmacológicos e quirúrgico, não há uma diminuição da síndrome metabólica, que não pode generar, não há uma diminuição da obesidade para não generar uma síndrome metabólica. Esse é o meu ponto principal da contradição. Entonces, me estás hablando de dos elementos ahí. Me estás hablando de síndrome metabólico y me estás hablando de obesidad. Es decir, como aquel paciente obeso, y si yo no trabajo, a pesar de que hay tratamientos quirúrgicos y farmacológicos para manejar el obeso, a pesar de eso, me desarrolla el síndrome metabólico. Sí, ainda tem taxas elevadas de obesidade e síndrome metabólica. Y síndrome metabólico. ¿Qué sería lo positivo y qué sería lo negativo? Bueno, lo positivo es que lo positivo é que há como fazer uma diminuição a diminuição da obesidade para não generar síndrome metabólico, não? E o negativo é que há a possibilidade, pero não reduz a quantidade de Entonces vamos a definirlo, Francineudo. Francineudo, lo positivo sería que hoy está escrito en la literatura que el cambio de estilo de vida se puede aplicar a la obesidad. Claro. Está escrito que la cirugía bariátrica se puede aplicar en el obeso. Está escrito que los tratamientos con fármacos se pueden indicar en el obeso. Eso es lo positivo. Tengo posibilidades. ¿Qué es lo negativo? Concho, ¿por qué si tengo esto, tantos pacientes con síndrome metabólico? ¿Cómo están esos dos factores ahí? ¿Están en lucha o están en unidad? Están en lucha. Están en lucha. Están en lucha. Hoy en nuestra población, esos dos factores están en lucha. Por un lado, tengo posibilidades y por otro lado, la enfermedad aumentando y degenerando cáncer. ¿Qué necesito yo hacer como investigador? Buscar un modelo nuevo que me ponga esos factores en unidad. Yeah. É como eu falei que vou buscar um modelo de onde haja uma igualdade entre a diversidade, que seria o lado negativo e o lado positivo, para ser uma relação para que haga a diminuição, em esse caso, da obesidade para não generar síndrome metabólico. Es decir, que hay que trabajar en la esencia de esos elementos negativos, en la esencia de por qué estas cosas, para ver si inventamos algo nuevo, integramos quizás todos los factores, ver qué pasa para poner a estos dos elementos en unidad. Sí. Entonces, necesito que lo veamos de esta manera.
Entonces, creo que vamos a dejar, Stephanie tenía la ley de la negación y no está. Vamos, Felipe, te dejo con tus interrogantes y tu pensamiento, aplícalo también como estamos haciendo esto en tu investigación. Y vamos a escuchar rapidito a José Manuel, que nos va a hablar de otra ley. Ya, doctor. Tengo acá mi pantalla, pero a ver. No sé por qué no quiere escoger mi. En lo que José Manuel se adapta, muchachos, me suben este mapa conceptual, me lo suben al Drive, a su carpeta. Estoy intentando. Ahí está. Está reconociendo la carpeta. Que diga la ventana. Ahora sí. ¿Se ve? No todavía, José Manuel. Ya está cargando. Ya se ve, José Manuel. Ya, ahora sí se ve una pantalla blanca, ¿verdad? Con solo el título. Ya. Ajá. Entonces, a mí me tocó exponer el tema de ley de la transformación de lo cuantitativo a lo cualitativo y viceversa. Entonces, primero, lo cualitativo, lo que refiere la literatura es que es la calidad. Como dice literalmente, es lo que hace que el objeto sea precisamente lo que es, ¿no? O sea, es la originalidad que tiene, que lo distingue de los demás, que sea algo original. Y por otro lado tenemos lo cuantitativo, que es la cantidad que se expresa en números, que puede ser magnitud, volumen, peso. Eso se expresa en números. Entonces, en esta ley, dice el texto que hay cambios cuantitativos, pero estos cambios cuantitativos no influyen en lo cualitativo durante un cierto tiempo, mientras se mantenga en el límite de la medida. Esa es la palabra. Mientras se mantenga en el límite de la medida, no afecta un cambio cuantitativo a lo cualitativo. Entonces también dice que el cambio cuantitativo y cualitativo deben estar correlacionados, deben de tener siempre una relación. No puede estar el cuantitativo relacionado a otra cosa y el cualitativo a otra cosa. Siempre los dos tienen que tener esa dependencia, esa correlación. Entonces, basándome en este texto, una explicación sería el cambio cualitativo que está dentro del límite de la medida. Cualquier cambio cuantitativo, si está dentro de este límite de la medida, no va a afectar a lo cualitativo. Pero en cambio, si hay demasiado cambio cuantitativo que resulte muy significativo y logre pasar este límite de medida, o sea, logre sobrepasar el límite de medida de lo cualitativo, entonces va a haber un cambio sustancial en lo cualitativo. Va a haber un cambio ahí. Aquí es donde dice que la cantidad se convierte en calidad. Entonces, en este caso, cualquier cambio que se haya en lo cuantitativo va a afectar significativamente a lo cualitativo porque salió del límite de medida. Mientras que en este caso, cualquier cambio acá no va a afectar hasta que salga del límite de medida. Entonces, basándonos en la parte de medicina, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, basándome en intervenciones. Cualquier pequeñas investigaciones en intervenciones en salud nueva no va a afectar mucho a la intervención actual. Pero si este número de investigaciones fundamentan demasiado muy fuerte por ejemplo, una nueva intervención, entonces va a cambiar y va a producir un cambio significativo, por ejemplo, en la intervención. Es donde toda esta cantidad de pruebas o de fundamentos van a influir directamente en la calidad, ¿no? Por ejemplo, acá pongo un plan de intervención y cualquier cambio, cualquier alteración en esta parte cuantitativa va a afectar, ahora sí, a la parte de la calidad. Esa parte sería la parte, lo que me toca, ley de transformación de lo cuantitativo a lo cualitativo. Pon la diapositiva del medio. Ya. Agrándala ahí. Ya. Yo quiero que me la apliques a tu investigación. A mi investigación de mí.
Sí. Ya, bueno, entonces en parte de mi investigación, los cambios en el síndrome metabólico, bueno, el estudio que vamos a hacer ahora todavía vamos a relacionar si esos cambios del síndrome metabólico en una persona logran alterar, ¿cómo decir? La fisiología corporal para que pueda producirse el cáncer colorectal. Mientras un paciente esté sano y pueda controlar estos factores del síndrome metabólico, no pueda pasar nada, pero mientras que si el paciente logra que estos factores del síndrome metabólico sean demasiado, ¿no? O sea, sean demasiado fuertes, se manifiesten de una manera muy exagerada en el paciente, entonces ya pueda manifestarse el cáncer colorectal en el paciente. Así yo lo vería en la parte de mi investigación. ¿Verdad? Entonces, resumiendo, vamos a imaginar esta parte de la izquierda de la diapositiva, donde están los muchos cuantitativos. Vamos a imaginar que ahí dice 3, 5, 7. Vamos a imaginar que fueran 5 nada más. Uno la hipertensión, otro la diabetes, otro los triglicéridos altos, otro la lipoproteína de baja densidad y el otro la obesidad abdominal. Los 5 factores de síndrome metabólico. Si un paciente tiene un factor, es posible que no desarrolle el cáncer. Y el cáncer sería, o el individuo que está expuesto sería el azulito, el cualitativo. El individuo, como decía José Manuel, con su fisiología normal, ¿verdad? Su fisiología normal. Si se añaden 2 factores, es posible que todavía el individuo siga con su fisiología normal, no haya ningún problema. Pero cuando se añaden 3 de estos factores, empieza el síndrome metabólico. Ya obesidad abdominal con 2 más, síndrome metabólico. Y si se añaden los 5, ya la fisiología de aquel individuo ya es per se un síndrome metabólico. Y posiblemente, si sigue con el síndrome metabólico, ponemos al síndrome metabólico abajo y le ponemos a antecedentes de mamá, de papá que murió de cáncer. Le ponemos dietas ricas en proteínas. Le ponemos expuesto al tabaco. Entonces se van sumando otros factores al síndrome metabólico y el azulito se convierte en cáncer. ¿Qué ha pasado? Un cambio, una transformación de lo cuantitativo ha llevado a una transformación de lo cualitativo. Pero esto es viceversa también, porque puede ser que cuando el individuo esté en síndrome metabólico, porque los 5 factores ocasionaron el síndrome, vaya tiempo, el médico lo vea, comience a manejar todos los factores y eso puede transformar la cantidad de factores cuantitativos y de 5 quedarse en 1. O quizás los 5 factores, ahora la hipertensión está controlada, la diabetes está controlada, bajó el nivel de lípido, bajó los triglicéridos y la cintura abdominal bajó. ¿Qué pasó? Estuve modificando el componente cualitativo y se modificó la cantidad de factores, el cuantitativo. ¿Me entendió, José Manuel? Sí, doctor. Entonces, también quiero una ley muy importante que también nosotros tenemos que relacionarla cuando estamos haciendo la investigación en el inicio de la investigación. Es decir, cuáles serán, por qué es que yo soy tan insistente en variables dependiente e independiente, en objeto y en campo, para que ustedes se acaben de dar cuenta de que yo necesito modificar esos elementos cuantitativos que serían mis factores de variable independiente, sería mi campo, para que se me modifique el objeto o para que se me modifique la variable dependiente. ¿Dónde estaría involucrada la intervención de José Manuel? Bueno, depende de cómo él lo vea. Si se para en lo cuantitativo, tiene que trabajarme sobre los factores del síndrome. Si se para en lo cualitativo, tiene que trabajarme en el paciente con cáncer para disminuirle los factores. Entonces, ahí está como cambiando uno, modifico el otro, modificando uno, se cambia el otro. Y está muy relacionada con la unidad y lucha de contrario, donde tengo 2 categorías, donde tengo que buscar, tenía que buscar qué será lo que me resuelve el problema. Entonces, espero que hayan entendido esta idea. Estamos en tiempo, nos pasamos unos minutos, pero pienso que haya sido válido. Ya, José Manuel, puedes quitar la pantalla. ¿Algún comentario, muchachos?
Doutor, Pagno. mi mapa está hecho a la mano. ¿Hay problema subir así, sacar una foto y subir al Drive? Sí, puedes subirlo y lo subes así. ¿Qué te correspondía a ti, Pagno? Ley de la negación. La negación de la negación. Ya, tú y Stephanie la próxima semana la van a discutir. ¿Ya? Ok, doutor, voy a subir la foto entonces. Ya. Sergio, ¿algún comentario, Sergio? Sergio, desactiva el micrófono, no te escucho si estás hablando. Delia, Alba. Doutor, só que eu queria falar a usted que se hoje dia lo passa a nós outros o link para depois mirar la aula de hoy día. Bueno, yo quería... El audio, sí, estoy grabando, sí, te lo voy a pasar. Hacer unos puntos. Okay. No, nada. Sergio, ¿algún comentario? Sí, Sergio. Todo bien, doctor. Ninguna, doctor. ¿Qué te pareció la actividad? Bien, doctor, bien, aquí estoy siguiendo, escuchando las conferencias, las presentaciones de cada uno. Está bien, doctor. Primera vez participando en esta charla así por videollamada. Ya. ¿De dónde estás haciendo guardia? ¿Qué es eso? ¿Consulta? No, estamos aquí en el hospital, doctor, en emergencia. Por ginecología. Ya, de acuerdo. Está bien, Sergio. Que tengas buena guardia. Delia, ¿quieres decir algo, Delia? Gracias. Delia no puede, no se conecta. El micrófono activado ahí, desactivado. Bueno, muchachos, para el próximo sábado hay que revisar la rúbrica. A ver si yo puedo. ¿Ven la rúbrica ahí? Sí. Ahora sí. Agregando. Ahora sí. Ya, para el próximo sábado tenemos que definir el punto 5. Ya hemos estado hablando ya de algunos elementos de ese punto. El 4 tiene que ya quedar listo. Lo van a subir al Drive. Ya todo yo le hice la crítica. Hoy acabamos con las que faltan. Subir al Drive ya la última versión y bien hecha para ir definiendo esta introducción. Y vamos a comenzar a trabajar sobre definir el objeto, definir el campo, que nos quede claro ya, dejarlo puesto ahí en la introducción, definir el objetivo general, y este es importantísimo porque este objetivo general me tiene que tener incluido también el objeto y campo, o la variable dependiente o independiente, y cuando hagamos el objetivo ya casi tenemos el título hecho, ya casi vamos a tener el título de la investigación. Vamos a estar trabajando sobre las tareas científicas. Quiero que revisen el modelo que tienen de introducción. Estas tareas científicas parten de analizar el objeto, analizar el campo, diseñar un modelo, o antes del diseño del modelo, ver cómo se manifiesta en el campo investigativo este problema que estoy planteando. Es decir, evaluar el estado actual del problema. En cuarto lugar, diseñar un modelo que le dé solución al problema. Y en quinto lugar, diseñar un instrumento para aplicar el modelo. Es decir, en este sentido, fíjense en la introducción que tienen de base y yo quiero que haya 5 tareas investigativas que están muy relacionadas, las van a relacionar con los objetivos específicos. Es decir, las tareas, ahora lo quiero ver como tareas, pero están relacionadas como objetivos. Y para eso vamos a utilizar este recurso, esos objetivos que sean específicos de lo que yo quiero, que sean posibles de medir, que sean posibles de alcanzarlo, ¿verdad? Que sean realistas y que sean realizables.
y vamos a ponerle límite en el tiempo. Es decir, que a cada objetivo que hagamos o tarea científica, tratemos de cumplirle con esos 5 requisitos. Es decir, que vamos a definir objeto, campo, objetivos y finalmente la hipótesis científica. Una hipótesis que por ahora no es necesario que la pongamos como una hipótesis nula y una alternativa, sino solo la hipótesis que tengo yo desde el punto de vista científico para resolver el problema. Entonces, eso vamos a irlo avanzando para el próximo encuentro. ¿Dudas en relación con lo que hemos visto o lo que tenemos que hacer? Ya, tranquilo, doctor. ¿Todo está claro? Doctor, tenía una duda, entonces tenemos que, así rápido diciendo, analizar el objeto, el campo, evaluar un estado actual y después tenemos que diseñar un modelo para solucionar el problema. ¿Es así? No, así están vas a revisar el modelo de introducción que tenemos nosotros en la plataforma, ¿verdad? Sí. Y esas serían, eso que tú has dicho son las tareas de la investigación. Y así mismo tú las vas a hacer, pero aplicadas a tu investigación. Ya. Entonces, só el punto 5, ¿no? Só el punto 5 que vamos a avanzar. Claro, el punto 5, pero tú tienes pendiente el 4. Ok. ¿Ya? Usted y Viviana van a partir con el 4 y van a terminar en el 5. Tamara. Ya, muchachos, entonces, buen fin de semana. A los médicos, cuídense mucho en el hospital. Y nos vemos la próxima semana de nuevo acá. Listo. Doctor, una cosa aparte. Yo subí en su carpeta también de la clase.